Entramos en la última media hora de nuestro programa Directo América de France 24. Vamos a repasar ya los titulares de los principales hechos del día. El mes sagrado de los musulmanes comenzó sin cese al fuego en la Franja de Gaza, a pesar de que la intención de los negociadores era aprovechar el Ramadán para una tregua momentánea. El ejército israelí no ha frenado su ofensiva en el enclave palestino. 67 personas han muerto en las últimas 24 horas. Jamaica recibió una reunión de crisis convocada por la Comunidad del Caribe para tratar la situación de Haití. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, prometió $200 millones más para la misión de seguridad. Crítica situación en Rosario. El gobierno argentino desplegó las Fuerzas Armadas en la tercera ciudad más importante del país, que en los últimos días ha sido el escenario de 4 muertes relacionadas con el narcotráfico. Les recordamos que pueden participar con nosotros a través del numeral Directo América F24 en nuestras distintas plataformas para que nos entreguen su opinión. Damos inicio hablando de la guerra en Gaza. Sin un cese al fuego inició el Ramadán, el mes sagrado del mundo musulmán. Esto a pesar de que Israel dijo que sería su fecha límite para invadir la ciudad sureña de Rafah y que los negociadores en Egipto intentaron lograr un acuerdo para este mes. Al menos 67 personas han muerto en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud en Gazatí. Con los muertos palestinos ya son más de 31.100. Por otro lado, sigue latente el riesgo de hambruna. Las autoridades palestinas alertaron que 21 niños han muerto por falta de alimentos desde que comenzó la actual escalada. Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países árabes continúan implementando ayuda humanitaria. Sin tregua a la vista, el Ramadán comenzó en Gaza con ataques aéreos sobre la ciudad de Rafah. La búsqueda de supervivientes siempre es constante. Otro edificio quedó reducido a escombros. Justo una hora antes de la oración del alba, el primer día del Ramadán, en casa de civiles, personas normales ocupándose de sus asuntos, durmiendo en sus casas, se convirtieron en mártires. En medio de una hambruna generalizada y con el 80% de la población desplazada, había poca emoción antes del mes de ayuno, normalmente marcado por la alegría. Estoy comprando para el Ramadán. El ambiente es triste. Dan ganas de llorar. No hay signos de alegría. Todo el mundo parece triste. Los precios están por las nubes, todas las familias han perdido a alguien y muchas han perdido también sus casas. Nuestros corazones sangran. No hay ambiente de Ramadán. A pesar del impulso diplomático de Estados Unidos, Qatar y Egipto, las conversaciones en El Cairo no lograron un alto al fuego a tiempo para el comienzo del mes sagrado, que habría incluido la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, además de la entrada de una gran cantidad de ayuda humanitaria. Israel ha advertido previamente de una ofensiva militar en Rafah, si los rehenes retenidos por Hamás no estaban en casa antes del Ramadán. Lo comentamos, este lunes numerosos países comenzaron el Ramadán, esa festividad religiosa musulmana que se extiende durante todo el mes. Uno de ellos es Sudán, que vivirá la primera celebración desde el estallido de la guerra civil en abril del año pasado. Mujeres desplazadas de Jartum llevan adelante los preparativos en un campo de refugiados de un país con alerta de hambruna y por el cual el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió una resolución para que hagan una tregua durante este mes festivo. El informe lo tiene Ramiro Cuevar Verena. Celebrar el Ramadán en medio de la guerra. Sudán vive la primera festividad musulmana desde el estallido del conflicto civil entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Estas mujeres, desplazadas de sus hogares en Jartum, relatan el cambio que han vivido de un año al otro. Estuvimos en nuestras casas en el pasado Ramadán. Ahora estamos en los centros de desplazados. Nosotros estamos sufriendo mucho. No podemos hacer nada más que decir gracias a Dios. Este es nuestro destino y lo que Dios quiere para nosotros. En medio de las necesidades, estas mujeres sudanesas no pierden sus costumbres y continúan la preparación del helomur, una bebida agridulce que se elabora en la época del Ramadán. Sin embargo, el desabastecimiento que vive el país complica los planes de las sudanesas.
Este año es diferente a los anteriores. En años anteriores, a estas alturas ya habríamos terminado los preparativos y comprado suministros. Y teníamos cosas buenas. Solíamos hacer muchos preparativos. Comprábamos suministros para todo el mes de Ramadán, los pasteles, el azúcar y los cereales, pero no pudimos preparar nada de esto. A través de Reino Unido, el Consejo de Seguridad de la ONU elevó un pedido para una tregua durante este mes sagrado musulmán. 14 países la apoyaron, mientras Rusia se abstuvo alegando que se necesita una solución duradera. En un país con alerta de hambruna y con millones de desplazados internos en medio de un conflicto que continúa profundizándose. Cambiamos de tema. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descartó este lunes una pausa en los combates contra Rusia. Lo hizo en una entrevista ofrecida a Le Monde y BFM TV. Declaraciones que llegan luego de una propuesta de rendición por parte del Papa Francisco y en medio de reportes de un cambio en la dirección de la Armada del Kremlin. ¿Cómo avanza el conflicto? El análisis es con Pablo Hernández, analista especializado en historia militar e historia rusa, docente de la Universidad Interamericana. Señor Hernández, gracias por estar con nosotros. El Ministerio de Exteriores de Ucrania llamó hoy a consultas al embajador del Vaticano luego de esa propuesta del pontífice. Rusia, por su parte, afirmó que es muy razonable hablar de una rendición. ¿Cuál es el momento de cada uno de los bandos en esta guerra? Evidentemente, a los ucranianos les sabe a una apelación a rendición. Zelensky lo dijo claro. Nosotros estamos en la línea del frente y la bandera que nos conduce es la azul y amarilla. Por otro lado, Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, dijo claramente que la negociación no pasa por una rendición. Y es curioso que en Alemania, que a veces las declaraciones son tibias, el canciller y la ministra de Defensa, las dos dijeron que la situación de Ucrania debe pasar por una negociación siempre que se hagan los términos que no sacrifiquen ni la soberanía ni la integridad de Ucrania. Evidentemente, cuando se habla de bandera blanca, pues estamos aludiendo a una cesión de derechos y a una rendición. Y claramente lo dijo también Zelensky, algo muy interesante. La iglesia que de verdad se siente en Ucrania es la de los capellanes que están en el campo de batalla, no de alguien que está a 2.500 kilómetros, que virtualmente trata de establecer una negociación entre uno que es agredido y otro que intenta imponer su voluntad. Sí, Pienso que... Ajá. Concluye la idea, perdón. No. Pienso que si puede haberse hecho con buena intención, el símil de la bandera blanca fue desafortunado. Hay reportes de que Rusia habría relevado al jefe de su armada luego de las pérdidas en el Mar Negro, que se estiman están en un 20% de su flota. Ucrania, pese a contar con un arsenal muy inferior, ha conseguido hacer frente al poderío del Kremlin. En este contexto en el que es una batalla muy dura, ¿cree usted la posibilidad de un armisticio en donde Ucrania se conforme eventualmente con haber evitado la toma de Kiev y Rusia se quede contenta, por decirlo así, con los territorios ya anexionados? Bueno, en el Mar Negro la situación para los rusos no es nada positiva porque han perdido, según estuve viendo un estimado reciente, el 30% de la armada existente en el año 2021, lo que es desastroso para el poderío naval ruso en el Mediterráneo, algo totalmente, pero en el Mediterráneo, el Mar Negro, inaudito. Ahora, armisticio puede haber. Ahora, lo que hay que ver es si la solución que se establece es una solución bien negociada o un acuerdo de Yalta versión posmoderna, donde los ucranianos tienen que sacrificarse para contentura y negociación de grandes poderes. Puede ser que esa sea una solución que algunos comprendan. Veo claramente que hay una discrepancia entre la visión que está teniéndose en algunos centros de poder y las elecciones, el cambio de las elecciones en los Estados Unidos puede determinar a qué tendencia. Pero creo que en definitiva abandonar a los ucranianos sería un acto que se va a pagar estratégicamente. Precisamente sobre ese tema de las elecciones en Estados Unidos, ¿por
¿Qué tanto pasa el futuro de la guerra en Ucrania por esas elecciones en Estados Unidos y las elecciones en Rusia que tenemos a la vuelta de la esquina? Brevemente, por favor. En Rusia se sabe quién va a ganar. En Estados Unidos es una incertidumbre, pero en todo caso la ayuda norteamericana es importante y los europeos yo creo que ya están tomando prevenciones para asistir lo máximo posible a Ucrania. Pero vuelvo a decir, si alguien cree que la guerra de Ucrania se va a solucionar por una negociación estilo Yalta, donde se sacrifica la libertad de un pueblo a partir de unos imperativos estratégicos de las grandes potencias, lo que estamos es alimentando un conflicto a largo plazo. A muy largo plazo, pero lo estamos alimentando. Es Pablo Hernández, analista especializado en historia militar e historia rusa, docente de la Universidad Interamericana. Muchas gracias por este completo análisis. A usted. Buenas noches. Nosotros continuamos con más noticias. Estados Unidos prometió $200 millones adicionales para Haití. Así lo señaló el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, desde Jamaica. Allí se reúnen este lunes los líderes de la Comunidad del Caribe, CARICOM, para discutir cómo hacer una transición política en medio del intento que hay para derrocar al primer ministro interino Ariel Henry por parte de las pandillas. Blinken respaldó así al equipo de seguridad que la ONU aprobó desde octubre de 2023 y que hasta ahora ha tenido poco respaldo con excepción de Kenia. Esto dijo el secretario de Estado. Apoyamos el plan de crear un colegio presidencial amplio, incluyente e independiente que primero dé pasos concretos para atender las necesidades inmediatas de los haitianos. Segundo, que permita el despliegue de una misión internacional de seguridad. Y tercero, a través de ese despliegue de un esfuerzo a la Policía Nacional, cree las condiciones de seguridad necesarias para tener elecciones libres y justas, para dar ayuda humanitaria a quienes lo necesitan y a poner de nuevo a Haití en camino de oportunidades económicas y crecimiento. Y desde Puerto Príncipe llegó la respuesta de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, el líder de las pandillas que ya ha amenazado con una guerra civil en Haití si no renuncia el presidente en funciones Ariel Henry. Cherizier alertó de ahora un escenario de caos si la comunidad internacional mantiene su rumbo. Aprovechamos esta oportunidad para decirle a la comunidad internacional que si continúa por este camino, hundirá a Haití en el caos cuando elija a un pequeño grupo de políticos y negocie con ellos sobre el papel para decidir quién puede ser presidente y qué tipo de gobierno vamos a tener. Está claro que son los habitantes de los barrios populares y el pueblo haitiano los que saben cómo están sufriendo. En este momento les corresponde a ellos elegir a la persona que los va a liderar y la forma en que los van a liderar. Vamos a noticias de la región. En Argentina es crítica la situación en Rosario, la tercera ciudad más grande del país. 4 asesinatos relacionados con el narcotráfico han escalado la violencia y el gobierno ha respondido con la aplicación de la ley antiterrorista contra estos grupos. Además, en una inusual medida, se desplegarán las Fuerzas Armadas en forma de apoyo. Veamos el informe. Las Fuerzas Armadas se despliegan en Rosario. La tercera ciudad más grande de Argentina, ubicada en la provincia de Santa Fe, ha sido azotada por una oleada de violencia. El responsable, según el gobierno, es el narcotráfico. Estamos enviando al Congreso de la Nación la ley antimafia o antibanda, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado, tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselos a todos sus integrantes, como hizo el Código Penal Antimafia de Italia, que terminó con las mafias italianas, como hizo la Ley Rico de Estados Unidos y luego Bukele contra las maras. Con la implementación de esta ley, todos los integrantes de una banda criminal podrán ser condenados con la misma pena más allá del puesto que ocupen dentro de la organización. Además, en Rosario serán desplegados integrantes de las Fuerzas Armadas, así como vehículos e incluso un helicóptero para el control aéreo. Vamos a trabajar fuertemente, como lo hicimos estos días, todo el tiempo, para poder recuperar la paz y para poder recuperar la normalidad. Sepan
que hay una decisión y una determinación inquebrantable de terminar con las mafias en la provincia de Santa Fe. Muchas gracias. Sin embargo, opositores del gobierno de la provincia critican la estrategia de seguridad del gobierno. A la fecha, Rosario mantiene la tasa más alta de homicidios en el país, 5 veces sobre la media nacional, y su locación geográfica representa un punto estratégico para las rutas de narcotráfico. Llegamos hacia el final de esta emisión de Directo a América, pero ustedes quédense en nuestra pantalla. Ya viene nuestro compañero Andrés Mesa Muñoz con África 7 días.